palabra esta mañana, abran sus Biblias, acompáñenme con sus notas a Mateo capítulo 7. A medida que continuamos recorriendo este glorioso evangelio, la semana pasada terminamos el capítulo 6 y estamos realmente en el corazón del Sermón del Monte, donde Jesús está trayendo esta enseñanza autoritativa, recuerda, a sus discípulos. Esta no es una enseñanza del mundo del altruismo, es una enseñanza a sus discípulos sobre cómo Dios quiere que actuemos, comportemos y caminemos. Es una enseñanza para renovar nuestra mente. Y mientras la estudiamos, la oración es, mientras estudiamos la palabra, Dios lo mezcla con la fe para que no solo seamos oyentes de la palabra, sino que salgamos y la apliquemos. Y estas verdades incluso pueden aliviar miedos y preocupaciones y construir nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo. Y la semana pasada vimos una palabra gloriosa, junto con algunas otras cosas, ese llamado a no preocuparnos. Recuerden que el Señor dijo, preocuparse no puede añadir un codo a tu estatura. En otras palabras, no puede cambiar nada. Preocuparse no cambia nada. De hecho, a menudo puede empeorar las cosas, tu salud, tu corazón y demás. Él dice, no te preocupes, sino otra vez, Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia. Busca al Señor, confía en el Señor, invoca al Señor. Camina en lo que Dios tiene para ti y Él nos da gran seguridad de que todas estas cosas te serán añadidas. Búscame primero, sé lo que necesitas antes de que lo pidas. Yo te proveeré. Luego alaba a Dios mientras lo buscamos. Primero, además, Él nos da la fuerza para manejar esas cosas correctamente. Así que todos ganamos y con suerte somos un pueblo. Otra vez, individuos en nuestro hogar y una iglesia abundando más y más en buscar al Señor primero y cada vez menos en miedo y preocupación. Entramos en el capítulo 7 esta mañana y el verso 1 es probablemente uno de los más versículos malinterpretados en toda la Biblia. Definitivamente uno de los versos más mal citados de la Biblia. Hablas de un verso sacado de contexto. Este podría ser el número 1 de la lista. Este es el evangelio de mucha gente. Esto es en lo que mucha gente se basa para justificar hacer lo que quieran, cuando quieran. No juzgues para que no seas juzgado, pero no van más allá de eso y no miran la totalidad de las Escrituras. Vamos a ver esta mañana que sí, el Señor nos ha llamado a no hacer juicios injustos, pero absolutamente estamos llamados a hacer juicios justos, porque esta enseñanza está llena de juicios. Hay juicios por todas partes que Jesús está haciendo en el Sermón del Monte. Así que vamos a hablar de juicios injustos que no debemos hacer, pero vamos a hablar de juicios justos, sino juicios justos que debemos hacer. De hecho, veremos el contexto de no juzgues para que no seas juzgado. Y luego, interesante, veremos en el versículo 6 que dice, no des lo santo a los perros, ni eches tus perlas delante de los cerdos. ¿Cómo sé si es un perro o un cerdo? Tengo que juzgar, pero tengo que hacerlo de manera justa. Desde ahí veremos ánimo para una oración ferviente. Antes vimos la oración del Señor, pero no debe ser una repetición vana. Es una guía para la oración. No debemos de nuevo entrar en un lugar de como un robot repitiendo una especie de, ya sabes, una oración guionizada ante el Señor. Pero hay cosas por las que absolutamente debemos orar fervientemente. Pedir, buscar, llamar, y luego recibimos un gran aliento cuando el Señor dice, ustedes son malvados. Esa es Jesús haciendo un juicio porque somos pecadores. Saber dar buenos regalos a sus hijos. Cuanto más su Padre en el cielo dará buenos regalos a aquellos que son pecadores, que le piden. Y luego cerraremos aquí con el Señor hablando sobre la puerta estrecha y la puerta ancha y la importancia de entender que Jesús es el único camino y todo esto realmente se une de manera hermosa. Así que comencemos leyendo los primeros 6 versículos y profundizaremos en esto y solo oramos para que Dios bendiga enormemente nuestro estudio bíblico esta mañana. No juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgas serás juzgado y con la vara con que mides se te medirá. ¿Y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano, pero no consideras que la astilla en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacar la mota de tu ojo y mira la viga en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita la viga de tu propio ojo, entonces verás claramente para quitar la paja del ojo de tu hermano. No des lo que es santo a los perros, ni eches tus perlas delante de los cerdos, para que no las pisoteen y luego se vuelvan y te despedacen. Como ya dije, esto es, en mi experiencia aquí en la tierra, diría que este es el versículo más mal interpretado de toda la Biblia. Es el versículo más
malinterpretado porque muchas veces se saca de contexto. Y creo que es uno de los versículos más utilizados como arma que las personas suelen retorcer para defender la rebelión y la herejía. Muchas veces se toma y se hace para mejor. Lo que se hace con esto es justamente lo que no debemos hacer. Alguien dice, no juzgues para que no seas juzgado, y lo hacen con un espíritu de arrogancia y de autojusticia, tratando de imponer un juicio recto que debería ser absolutamente un juicio humilde y un juicio que traiga libertad a las personas. Solo sé esto: cada vez que alguien dice juzgar para no ser juzgados, ellos están diciendo eso basándose en un juicio. Y cada vez que dices no juzgues para que no seas juzgado, lo estás diciendo basado en un juicio, porque la persona de nuevo está escuchando lo que dices y escuchando lo que sale de ti, y han decidido que estás siendo juzgón, te han juzgado en eso, y entonces dicen no juzgues para que no seas juzgado. Oye, espera un minuto, tú mismo acabas de hacer un juicio. Estamos llamados a juzgar, pero necesitamos hacer juicios justos. Deben ser juicios rectos. De hecho, a menudo parece que las personas más críticas son las que sacan esto de contexto y lo usan como una arma para intentar demonizar a aquellos que buscan la verdad y el amor, o para defenderse contra mentiras, pecados, herejías, falsos maestros, rebelión y así sucesivamente. Muchas veces, de nuevo, eso viene de una conciencia cauterizada, donde la gente otra vez tienen juzgar considerado está mal. Al sacar este verso de contexto y sentirse bien al decirlo, su conciencia ha puesto nuevamente en su lugar lo correcto, que es nunca juzgar, aunque ellos juzgan a las personas sin parar, versus un juicio justo que diría, dime, ¿cuál es el estándar? Es la palabra de Dios, y necesitamos probar todo por la palabra de Dios. Una vez más, un juicio justo del que hablaremos aquí es un juicio según la palabra justa de Dios. Se hace con una intención correcta y con un corazón recto. Nuevamente se nos dice que hagamos estas cosas a lo largo de la Escritura. Muchas veces, de nuevo, se saca de contexto y absolutamente porque no podemos ni debemos juzgar ciertas cosas, y hay maneras incorrectas de juzgar. La Escritura nos muestra una y otra vez, hay que hacer juicios. En Lucas 6:44 Jesús dijo, cada árbol se conoce por su fruto. Bueno, ¿cómo determino el fruto de un árbol? Tienes que hacer un juicio, ¿verdad? Tienes que ir e inspeccionar el fruto. Tal vez necesites probar el fruto. Necesitas nuevamente examinar el fruto. ¿Cómo lo sé otra vez? ¿Quién lleva frutos del Señor versus frutos del enemigo? Debes juzgar las acciones, palabras y doctrina de alguien. Ahora bien, si empiezo a juzgar el corazón y las intenciones, realmente no conozco esas cosas, al igual que no conozco el sistema de raíces de un árbol, pero absolutamente podemos juzgar el fruto del árbol, y estamos llamados a hacer estas cosas con estándares bíblicos y por la causa de Dios. Razones bíblicas, de nuevo, como ya mencionamos, Él dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, y luego en el versículo 5 se hace un juicio, porque el Señor dice, eres un hipócrita si tienes, ya sabes, una viga en tu ojo y estás señalando la mota en el ojo de tu hermano. Eso es Jesús haciendo un juicio. Y luego habla sobre cerdos y perros. Tienes que usar un juicio para llegar a eso. Y continuamente a lo largo del ministerio de Jesús, Él hace juicios. Sin duda se puede decir que Jesús fue y es crítico. La diferencia es que sus juicios eran justos, y sus juicios no eran para destruir a las personas, sino para salvarlas. Sus juicios no eran para enterrarlas y aplastarlas para exaltarse a sí mismo, sino para sacarlas de la oscuridad y llevarlas a la luz para ministrarles. Entonces, necesitamos establecer de entrada, porque no solo estamos viendo de nuevo el texto aquí, también necesitamos abordar cómo este verso ha sido tan armado y sacado de contexto y abusado. Absolutamente, como ya he mencionado un poco, estamos encargados de hacer juicios justos. Y luego vamos a concluir esto. Creo que el equilibrio tendrá sentido y traerá claridad a todo este asunto de juzgar o no juzgar. Podrías decir, te daré 10 versículos, 10 de muchos, que nos incitan a juzgar, a hacer juicios justos. Y de nuevo, las razones por las que debemos hacer estos juicios. Observa Juan 6, o disculpa 7:24. Jesús dice, no juzgues según las apariencias. Ese es un juicio injusto, sino juzga con justo juicio.
Así que cuando alguien use la frase juzgar para no ser juzgados, tú sacas de tu bolsillo. No, juzga con un juicio justo. Juzgar según la apariencia sería entrar en áreas de tal vez juzgar el fruto, pero no conocer el sistema de raíces. Esto es como Juan capítulo 9, cuando Jesús sanó al hombre que era ciego de nacimiento. Antes de sanarlo, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué este hombre es ciego? ¿Es por su pecado? ¿O sus padres pecaron porque su juicio era erróneo, equivocado? Creían que todos los que tenían una enfermedad o dolencia era por el pecado. Ahora, eso puede ser el caso. En última instancia, Dios generalmente sabe. A veces hay pecado y ves aflicción que viene como resultado de ese pecado y puedes ver eso, pero en la mayoría de los casos no. Eso no lo sabemos. Y entonces preguntan eso con esa mentalidad. Jesús lo sana y luego cuando está corrigiendo a los fariseos mientras lo interrogan, les dice: miren, todo lo que sé es que antes era ciego y ahora veo. Y luego dice: ¿quieren ser sus discípulos también? Y ellos se enfurecen y le dicen: cállate, naciste en pecado. Ese es un juicio injusto, diciendo: eres ciego por el pecado, tu pecado o el pecado de tus padres. Ese no fue un juicio hecho para ayudar a esa persona. Ese no fue un juicio hecho para ministrarlo. Ese fue un juicio hecho para exaltarse a sí mismos, para rebajarlo y atacar a esa persona. Vemos esto en el libro de Génesis. Job, sabemos que Job pasa por una aflicción y es una aflicción que Dios ha permitido para hacer crecer a Job. Así que Job, yo finalmente lo entendería. La gloria de Dios de una manera mayor y más magnífica. Y aún así tiene 3 amigos que vienen y es capítulo tras capítulo de juicios injustos. Y se vuelve más y más intenso, donde le dicen: mira, estás en el lugar en el que estás porque estás en pecado. Confiesa tu pecado, hombre, asume tu pecado. Y eventualmente Dios interviene, ellos son reprendidos y después Dios abre la puerta. Los ojos de Job hacia cosas más grandes. Para él, Job va y ora por ellos para que puedan ser sanados. Los juicios injustos traen un juicio sobre nosotros mismos. Entonces, nuevamente, no juzgamos según la apariencia, por la carne, por los ojos, sino con un juicio justo. Y nuevamente, esto no está en tus notas, pero creo que vale la pena escribirlo. ¿Cuál es un juicio justo? Es de acuerdo con la palabra justa de Dios. Se hace con un corazón recto ante Dios y con una intención íntegra. Estamos haciendo un juicio para ayudar a otros. Estamos haciendo un juicio para glorificar a Dios. Estamos haciendo un juicio para señalar algo que es perjudicial. De nuevo, si hemos sacado la viga de nuestro ojo, estamos haciendo un juicio de la paja en el ojo de nuestro hermano para ayudarle a ver claramente. Fíjate en Hechos 17 y 11. Ellos eran más nobles que los de Tesalónica, la tierra de Israel, que recibieron la palabra con toda disposición y examinaban las escrituras diariamente para ver si estas cosas eran así. Los bereanos. Pablo vino con la palabra, no vino con el Nuevo Testamento, sino con el Antiguo Testamento, predicando a Jesús. Ellos estaban como: oye, no hemos oído esto todavía. Necesitamos juzgar si esto es verdad o no. Necesitamos evaluarlos. ¿Cómo lo hacemos? Hagamos un juicio justo. No nos dejaremos llevar por lo que sentimos o lo que pensamos. O la aparición de Pablo, probemos lo que está diciendo con la palabra de Dios. Y cuando probaron lo que Pablo dijo con la palabra de Dios, cuando juzgaron lo que él dijo con la palabra de Dios, gran liberación y salvación vino a los bereanos y fueron elogiados por hacerlo. Pablo no dijo: oye, un momento, soy el ungido de Dios, ¿cómo te atreves a juzgarme? No juzgues para que no seas juzgado. No, él lo elogió, él lo elogió. Él dijo: lo que estás haciendo es bueno, eres más noble. Romanos 12, 2, y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto viene a través de la palabra de Dios, para que puedas probar o juzgar lo que es bueno y aceptable en la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Bueno, la juzgo por la palabra de Dios. Juzgo las cosas frente a mí por la palabra. Nota a los Corintios 2, capítulo 14. Pero el hombre natural no recibe las cosas del Señor, del Espíritu de Dios, porque para él son necedades, ni pueden conocerlo porque se discernen espiritualmente. No pueden hacer juicios espirituales. Así que muchas veces recurren a: no juzgues para que no seas juzgado. Es la salida fácil. Pero fíjate en el versículo 15 que el espiritual juzga, nota todas las cosas. Sin embargo, él mismo es juzgado justamente por nadie. Ahora de nuevo, un juicio justo es un juicio espiritual, no un espíritu de altivez. No un espíritu de superioridad, no un espíritu religioso, sino es un juicio, de nuevo, en el Espíritu Santo de Dios, según la santa palabra de Dios.
Y cuando dice nadie te juzga, es porque el juicio no se está haciendo con una viga en el ojo, sino que se hace según el corazón y la mente de Dios. Nota lo que dice a continuación, o lo que tenemos aquí, Efesios 5:8, o disculpa, 1 Corintios 14:29, que 2 o 3 profetas hablen, y fíjate aquí que los demás juzguen. Mucha gente anda por ahí diciendo que son profetas. Muchas de esas personas realmente no son profetas, porque cuando los juzgas según la palabra de Dios, te das cuenta de que son falsos profetas. Ya sea que estén vendiendo una doctrina que no es bíblica, eso los convertiría en falsos profetas, o están haciendo predicciones que no se cumplen. Dios no está en el juego de adivinanzas. Dios conoce el final desde el principio. Si Dios te lo hace saber y debes compartirlo con otros, vas a estar acertado, y si no lo estás, no estás escuchando a Dios. Así que cuando tengas un profeta entre ustedes o alguien que quiera profetizar, solo tú lo escribes. Preguntas, ¿es esto bíblico? ¿Por qué haces eso? Para proteger a las personas a tu alrededor, para proteger tu propio corazón, para que no seas engañado por un falso profeta. Y cualquier verdadero profeta de Dios, o alguien que verdad profetiza, que es hablar la palabra y el poder de Dios, no va a tener problema con eso. En el momento en que dice, no, soy el ungido de Dios, ¿cómo te atreves a juzgarme? No, no lo son. Esa es una persona ignorante de la palabra de Dios, ignorante de las Escrituras. Nota Efesios 5:8. Eras oscuridad antes, pero ahora eres luz en el Señor. Anda como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es todo: bondad, justicia y verdad. De nuevo, averiguando qué es aceptable para el Señor, y no tengas ninguna relación con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien exponlas. De nuevo, juzga lo que es aceptable para Dios, como lo sé, por mis sentimientos, por el último viento de doctrina, por, ya sabes, la nueva campaña del mundo. No, sé que es aceptable para Dios por la palabra de Dios, y sé que es luz por la palabra de Dios, y también podemos juzgar y descubrir qué es oscuridad por la palabra de Dios, y Él dice que no tengas comunión con eso, y además de eso, exponlo, hablar al respecto. Bueno, ¿por qué harías eso? Porque queremos ver a la gente salir de la oscuridad, y tenemos que lidiar con la verdad. Sé que estamos en un día y una cultura frágiles, pero la verdad hace libre a la gente, y de nuevo debe ser verdad con amor. Mira Filipenses 1:9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento, y aquí obtenemos la palabra condea, y todo discernimiento, para que podáis aprobar las cosas que son excelentes. Hay personas que tan pronto como mencionas la palabra discernimiento, dicen, oh, no juzgues para no ser juzgado. Estamos llamados a ser discernidores. El discernimiento y el juicio van de la mano. Necesitamos nuevamente probar todo por la Escritura. Prueba los frutos de las cosas, pon a prueba las acciones detrás de algo, y así sucesivamente, para que podamos aprobar las cosas que son excelentes. No quieres cosas excelentes en tu vida, yo quiero cosas excelentes en mi vida, las cosas de Dios en mi vida. No quiero cosas que se hacen pasar por excelencia y que no son excelentes en mi vida. Necesito juzgar esas cosas por la palabra de Dios y nuevamente crecer en la fe. Conocimiento que crecerás en el servicio. Tenemos que ser personas que crecen en la palabra, aprendido del mundo. Observa 1 Tesalonicenses 5:19, no apagues el espíritu, no desprecies las profecías. La palabra de Dios es su palabra profética. Y nota, examina todo, aférrate a lo bueno, abstente de toda forma de mal, pruébalo todo. Ahora, esto no es un llamado a ser hipercuidadoso, sino un llamado a estar en la palabra, creciendo en la palabra. Porque absolutamente cuando vienen cosas y es como si no pasaran la prueba del olfato, sé que absolutamente tengo una responsabilidad en la Biblia, detectarlo. Y no lo detecto para exaltarme a mí mismo, no lo detecto para pisotear a alguien más, no lo detecto para generar división. De hecho, las divisiones las crean los falsos profetas y falsos maestros, no los que tienen discernimiento. Eso no es lo que hacen ellos. Están hechos por personas que de nuevo predican herejía, sacan cosas de contexto, quieren justificar el pecado. Y cuando dices, oye, espera un minuto, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, oh, no juzgues para que no seas juzgado. Hermano, estoy citando la palabra de Dios y acabas de hacer un juicio sobre mí según tu conciencia cauterizada versus la palabra de Dios. Es una gran viga en el ojo, eso es lo que es. Examina todo. Y de nuevo, al hacer esto, no apagarás el Espíritu de Dios. Personas que se niegan a examinar, se niegan a usar discernimiento, se echan para atrás. Y de nuevo, creo que son muchos cristianos, yo lo llamo cristianismo del hombre perezoso. No juzgues para que no seas juzgado. Yo me como la carne y escupo los huesos. Hermano, no distinguirías entre carne y hueso, aunque te pegara en la cabeza porque no tienes discernimiento.
Probamos todo y de nuevo, no es en el sentido de un espíritu religioso, es como, oh, ahí viene ese tipo, hombre, él va a interrogarme, no es eso. Jesús no extorsionaba a la gente, pero Jesús enfrentaba la verdad donde quiera que iba y señalaba las mentiras de los fariseos y señalaba la levadura de Herodes y así sucesivamente. Y lo hacía por el bien de los que lo escuchaban y también por ellos mismos. No los mimaba, no seguía con ellos solo para ser parte de ellos. Con ellos, Él compartió la verdad a ellos porque Él quería verlos salvarse. Un par más para ti. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Aquí se aplican los mismos principios. Falsos profetas vendiendo un espíritu falso, y un espíritu falso no brillará con el Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos si algo viene del Espíritu Santo? El Espíritu Santo inspiró a hombres santos para escribir las Sagradas Escrituras. Todo va junto, mano a mano, y luego en Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras. Él está hablando a la iglesia de Éfeso. Tus obras, tu trabajo, tu paciencia, y no puedes soportar a los malvados, y has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Él elogia eso, pero esta es una buena manera de equilibrarlo, y luego dice, pero has dejado tu primer amor. De nuevo, los juicios justos deben hacerse con un corazón correcto, deben hacerse con un corazón de amor, deben hacerse con un corazón de humildad. Si de nuevo solo hago juicios para que la gente mire, oh, mírame a mí, yo estoy aquí y tú estás allá abajo, eso no es caminar en amor. Si los juicios se hacen no para ayudar a alguien, para beneficiar a alguien, eso no es caminar en amor, eso es un juicio injusto. Entonces de nuevo Él dice que no juzguen, pero luego dice que juzguen, juzgar o no juzgar, esa es la cuestión. Fíjense en el versículo 2, dice, porque con el juicio con que juzgan serán juzgados, con la vara que mides serás medido. ¿Y por qué miras la mota en el ojo de tu hermano, pero no consideras la viga en el tuyo propio? ¿O cómo puedes decirle a tu hermano, déjame quitarte la mota del ojo cuando tú tienes una viga en el tuyo? De nuevo, este es un verso que no denuncia el juicio. El contexto es una advertencia contra los juicios injustos, como de nuevo es actuar espiritual diciendo, no juzgarás. Cuando alguien solo está tratando de señalar la verdad y el amor para el beneficio de los demás, bueno, no juzgarás, o de nuevo estás usando ese verso para defender el pecado o algún comportamiento que es perjudicial para otros. Mira a los que eran maestros en esto, los fariseos. Siempre actuaban con juicios injustos, con pocas excepciones. Estos son a los que el Señor primero y ante todo llama hipócritas, y ese es el Señor juzgándolos. El Señor juzgó a los fariseos, vio que intervinieron con juicios injustos, vio que habían pervertido el evangelio, no entendieron el evangelio. Se alejaron del hecho de que la buena noticia era que venía un Salvador para salvar a los hombres, y la ley muestra que somos pecadores. Y empezaron a decir que no, que estamos bien con Dios por seguir la ley y por nuestra etnia y demás. Estos tipos intervinieron. Hipocresía, y Jesús los señalaba continuamente porque iban juzgando al hombre común desde nuevamente una posición de poder, señalando sus pecados mientras ellos mismos eran culpables en una mayor rebelión. De nuevo muestran una apariencia externa de santidad, pero en el interior había suciedad. El Señor dijo que eres como un sepulcro, eres como una tumba. Si vas a la montaña de pinos vas a pensar, oh, si no supieras que es un parque hermoso, mira, hay flores por todas partes y así. En adelante no querrás empezar a desenterrar huesos de hombres muertos. Parece limpio por fuera, pero por dentro está sucio. Y el Señor, ya sea que lo hayas notado o no, en el capítulo 6, juzga a estos tipos una y otra vez. Dice, escucha, cuando ores, no seas como estos fariseos que oran para ser vistos por los hombres. Hacen oraciones largas, ya sabes, y Mateo 23 habla de cómo realmente adornan sus vestiduras religiosas y demás. Y el Señor los juzga. Dice que no están orando para ser escuchados por Dios, quieren ser vistos por los hombres, son hipócritas. Y luego habla sobre sus obras caritativas, cómo tocan una trompeta para ser vistos por los hombres. Van y en lugar de solo dejar el diezmo en la caja de ofrendas, sacaban su trompeta, bam, 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 bam. Miren lo que estoy haciendo todos, estoy a punto de dejar mucho dinero en la caja de ofrendas. El Señor simplemente dijo, esto se hace para ser visto por los hombres. Él estaba juzgando su fruto, e incluso en el ayuno que vimos hace unas semanas, dice que no ayunes para ser visto por los hombres. No vayas, ya sabes, caminando con el cabello desordenado y el rostro desfigurado. Mira qué santo es Él. Él dice, peínate, lávate esa ceniza de la frente por amor de Dios. Lávate eso de la cara.
rápido para ser visto por Dios, y luego Dios, que está en secreto, te recompensará en público. Hay tantos ejemplos de esto a lo largo de la palabra. Creo que uno que realmente me destaca es Lucas 18, donde el Señor dice en el versículo 9, habló esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Eso es un juicio injusto. Nuevamente confiaré en mí mismo que soy justo. No, mira, no somos justos en absoluto. Eso es juzgar por apariencias. Eso es nuevamente alguien con una viga en el ojo. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Un fariseo, el otro un recaudador de impuestos. El fariseo se paró y oró consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y nota que oró para sí mismo. Es como si Dios ni siquiera reconociera la oración. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, estafadores, injustos, adúlteros o incluso como este recaudador de impuestos. Es como si mirara alrededor del templo. Oh, soy mejor que él. Dios, te doy gracias porque no soy como él. Gran tabla vieja sobresaliendo de su ojo. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que poseo. Y el recaudador de impuestos, de pie a lo lejos, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo, este hombre se fue a su casa justificado en lugar del otro, porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Entonces los juicios contra otros para ensalzarnos a nosotros mismos son juicios injustos. Hay tantos ejemplos de esto. Vemos en Juan 8 que los fariseos arrastran a una mujer sorprendida en adulterio a Jesús. ¿Qué pasó con el hombre? No lo sé, pero la arrastran ante el Señor Jesús y la juzgan. Veremos, no para ayudarla, no para ministrarla, sino para juzgarla a ella. Condenarla y ya está bajo condena. Hablaremos de eso en un momento. Y también están juzgándola para intentar juzgar a Jesús. Estos son juicios injustos. Así que la traen a Jesús, dicen, la hemos atrapado en adulterio. La ley de Moisés dice que debe ser apedreada, pero ¿tú qué dices? Y en el versículo 6 dice, dijeron esto para probarlo, para tener algo de qué acusarlo. Así que de nuevo, estos no son juicios justos, sino que Jesús se agachó y escribió en el suelo con su dedo. Me encanta esto, como si no hubiera oído. El Señor es como, solo hablé con la mano, voy a actuar como si ni siquiera te escuchara. Y solo se inclinó y comenzó a escribir en el suelo. Me encanta esa escena. Y luego en el versículo 7 dice, entonces cuando continuaban preguntándole, se levantó y les dijo, el que esté libre de pecado entre ustedes, que le arroje la primera piedra. De nuevo se agachó y escribió en el suelo. Luego los que lo oyeron empezaron a ser acusados por su conciencia y salieron uno por uno, desde los más viejos hasta el último, y Jesús se quedó solo y la mujer estaba de pie en la niebla. Jesús estaba haciendo un juicio justo sobre ellos. No hay duda de que comenzó a escribir la ley o sus pecados porque eso convenció sus conciencias. La ley está destinada a traer convicción a la conciencia para que los hombres se arrepientan y clamen a Dios. Entonces no hay suposiciones en esto. Los juzgó con justicia según la palabra de Dios y con la intención correcta. Escucha, el Señor quería ver a los fariseos arrepentirse. Cuando lo hicieron, Él a su vez, bienvenido. Él también hizo esto para proteger a esta mujer de un juicio injusto de falsos profetas. Él se interpuso por ella, está haciendo un juicio justo por ella. El Señor no dice, bueno, ya sabes, estos son cerdos y perros y quiero que les guste, así que ya sabes, voy a seguir su agenda. No, se puso en contra de la multitud y los llamó con un juicio justo, y entonces el Señor ignora su pecado. No, Él también la juzga con justicia. Dice, cuando Jesús se enderezó y no vio a nadie más que a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te condenó? Ella respondió, ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. Y aquí es donde muchas personas que tergiversan estos versos se detienen. Jesús no la condenó. No tienes que condenar a alguien que ya está condenado. ¿Vas a ir a las cárceles del condado? Te condeno, ya sabes, o a la prisión en San Luis. Quiero ir a hacer algún ministerio, amigo. Quiero entrar y condenar a los reclusos. Ya están condenados. Ya están ahí por ser transgresores de la ley. Mira, ya están condenados. Jesús dijo, no vine a destruir vidas, sino a salvarlas. No vine a condenar a la gente, sino a liberarlos de su condenación. Ella dijo de nuevo, ¿nadie te ha condenado? Ella respondió, nadie, Señor. Y entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Y luego dijo, ve y no peques más. Sí señaló su pecado. Estás en pecado. No necesito condenar a alguien que ya está condenado, pero estoy señalando tu pecado y necesitas apartarte de tu pecado. Y
Y luego nota lo que dice a continuación. Entonces Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este es un estilo de vida oscuro. Estás en pecado, necesitas apartarte de este pecado y no solo apartarte del pecado y deambular sin rumbo. Necesitas apartarte del pecado y seguirme. Ven, camina en la luz y camina en la bondad y la bendición y las riquezas de Dios. Toda mi vida el Señor la ministró. Nuevamente, estos juicios aquí, estos juicios de los fariseos, el juicio cuando tienes una viga en el ojo y estás tratando de señalar una mota, serás juzgado de la misma manera. La vara de medir que usas será medida de vuelta para ti. Santiago 2:13 dice, porque el juicio es sin misericordia para el que no muestra misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Nota el versículo 5. Jesús dice, hipócrita, ese es otro juicio. El Señor está haciendo un juicio aquí. Él dice, si haces esto, si te comportas de esta manera, y directamente llamó a los fariseos y dijo, estoy hablando contigo, estoy haciendo un juicio, eres un hipócrita, porque de nuevo actúas como si fueras espiritual, pero en realidad te estás comportando como un pecador. Tengo que pensar que incluso cuando Jesús enseñó esto, hay humor en esto, de conoces a alguien, piensas en alguien, hay una mota en el ojo de alguien y alguien viene con una viga en su propio ojo para señalarlo, ¿sabes? Solo los están golpeando en la cabeza con esa viga una y otra vez y juicios injustos, hacen eso, nadie recibe ayuda, pero la gente sale dañada. Así que él dice, hipócrita, primero quita la viga de tu propio ojo, entonces verás claramente, no juzgarás correctamente para quitar la paja del ojo de tu hermano. El pecado ciega, el juicio injusto ciega, el orgullo ciega. El Señor dice, júzgate a ti mismo primero, hombre, saca el pecado de tu vida, hombre. Alinear tu doctrina con la palabra de Dios. Alinea tu intención con el corazón de Jesucristo para que puedas ver claramente. Y si haces un juicio, es con el propósito de ayudar a tu hermano, porque nadie quiere una mota en su ojo. Así que júzgate a ti mismo primero con un juicio bíblico y justo. Este es un llamado a mirarnos al espejo, a ser honestos con nosotros mismos ante Dios, a preguntarnos, ¿tengo una mote en el ojo, Señor? Y si la tengo, entonces necesito pedirle al Señor que la saque de mi ojo. Él dice, quítala tú mismo. Yo no puedo quitar una mote de mi ojo, pero el Señor puede. El Señor puede quitarlo. De nuevo, se nos dice hacer esto en toda la palabra. Ageo 1:5, Israel está en un estado de apostasía. Él dice, por lo tanto, así dice el Señor, consideren sus caminos. Inspecciona tus frutos, inspecciona tus acciones. Nosotros te recordamos, 2 Corintios 13:5, examínense ustedes mismos. Si están en la fe, pruébense a sí mismos. 1 Corintios 11:31, si nos hubiéramos juzgado a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y luego Lamentaciones 3:40, busquemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Cuando alguien dice, oye, soy un inspector de frutos, hermano, empieza con tus propios frutos. Yo pruebo doctrinas, tenemos que comenzar con las nuestras. Doctrinas, 1 Timoteo 4:16, cuida de ti mismo y de tu doctrina, persevera en ello, pues haciéndolo te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Me cuido a mí mismo. ¿Cuál es el fruto de mi vida? ¿Cuál es la intención de mi vida? ¿Soy un hombre lleno de orgullo que camina con altivez y mira a los demás por encima del hombro? ¿O reconozco que lo único que me separa de alguien que va al infierno es la gracia de Dios? Punto. Eso es todo. Eso es la gracia de Dios. Eso es lo que nos salva. Es Él y solo Él. Y así soy honesto conmigo mismo. Estoy creciendo en el Señor, estoy creciendo en gracia, estoy creciendo en amor y luego presto atención a mi doctrina. Estoy predicando a Cristo crucificado y resucitado. Estoy permaneciendo en la verdad. Así puedo hacer juicios justos y llevar la verdad a las personas, porque fíjate lo que dice, ten cuidado contigo mismo y con la doctrina, persevera en ellas, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. ¿O me estoy conformando al mundo? Mis juicios ahora son según una conciencia cauterizada, donde llamo a lo que está bien, mal, y a lo que está mal, bien. La Biblia dice eso. Dijo que llegaría el día en que llamarían a lo bueno malo y a lo malo bueno, y mucho de eso está penetrando en mucha de la iglesia, donde la gente juzga las cosas por su conciencia o lo último del grupo del alfabeto, sea lo que sea, cualquiera que sea la agenda, y queremos ver a las personas salvadas, nacidas de nuevo y liberadas, pero estas cosas están en nuestra cara y muchas veces vienen con una agresividad de un perro o un cerdo, lo cual veremos a continuación, y tenemos que mantenernos en la verdad.
Tenemos que estar dispuestos a soportar algo de persecución, a sacrificarnos por el equipo, por así decirlo, y mantenernos en la verdad y no conformarnos de nuevo de una manera justa, no de una manera santurrona, sino de nuevo de una manera justa. Según la justa palabra de Dios, con una intención correcta y con un corazón recto ante Dios, para no conformarse, sino transformarse y aprobar lo que es de Dios. Entonces miren el versículo 6 una vez más. De nuevo, no des lo sagrado a los perros, ni arrojes tus perlas a los cerdos, para que no las pisoteen y se vuelvan contra ti y te despedacen. Y ya lo hemos mencionado, pero otra vez, no juzguéis para que no seáis juzgados. Versículo 6, ¿cómo sé si alguien es un cerdo o un perro? Tengo que juzgar, hay un hocico en ese tipo. Mis perros tienen un aliento increíblemente malo. Son carroñeros, los cerdos van y se revuelcan en el barro. Es bastante fácil discernir entre un cerdo o un perro. Está hablando de una persona impura. Este es alguien que, una vez más, no solo no quiere nada que ver con Dios, sino que son agresivos al respecto. No quieren conversar. Tú compartes al Señor con ellos y ellos comparten al Señor contigo. De nuevo, traes lo sagrado ante ellos, traes las perlas del Evangelio de Jesucristo ante ellos, y no solo no les interesa, sino que son agresivos al respecto. Dicen, oye, sal de mi cara con esas cosas. Y aquí está el trato. Estamos llamados a orar por todos y seguimos orando por ellos. Estamos llamados a compartir el Evangelio con todo el mundo. Pero cuando un individuo está inclinado al mal, es agresivo y rechaza al Señor, también estoy llamado a respetar su libre albedrío en el asunto, a dar un paso atrás y orar por ellos, e incluso a dar un paso atrás y decir, vaya, eso les ha molestado, al menos, ¿sabes qué? Tienen pulso, así que voy a orar por ellos. Esto se llama leer la situación por Dios. Jesús lo expresó así: cualquier ciudad en la que entren y no los reciban, salgan a las calles y digan, el polvo mismo de su ciudad que se nos pega, lo sacudimos contra ustedes. Sin embargo, sepan esto, el reino de Dios se ha acercado, pero les digo que en el día de Sodoma será más tolerable que para esa ciudad. Lucas 10, del 10 al 12. Vemos que Pablo hace esto en el libro de los Hechos más de una vez. Vemos en Hechos 18, 6, él dice, sacudió su ropa y les dijo, su sangre sea sobre ustedes y su cabeza, estoy limpio, de ahora en adelante iré a los gentiles. Y es interesante, estos eran los judíos que exteriormente eran limpios con la dieta levítica, pero interiormente estaban impuros. Y él dijo, a donde quiera que voy, eres tan agresivo, intentas matarme, vienes contra nosotros, es hora de rendirse, vamos a dejar de darte lo que es sagrado y a dejar de echar perlas a los cerdos, vamos a los gentiles. Y nuevamente Pablo, un judío, está diciendo esto. De nuevo, Filipenses 3. Cuídense de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores. Estos eran individuos que se movían con juicios injustos, otra vez judíos que actuaban según la ley. Juzgan por un estándar de hacer el bien, cuando ninguno de nosotros es bueno, ni uno solo. No estaban salvando a nadie, la gente estaba haciendo el bien. Estaban siendo condenados, había judíos siendo salvados. De hecho, los judíos estaban escribiendo este libro. La iglesia está construida sobre los judíos. Alabado sea Dios. Jesús era judío, Dios volverá y todo Israel será salvado, pero tienes que llamar a un perro y a un cerdo. Y no haces eso para menospreciar a alguien, para vilipendiar a alguien, sino para tratar con la verdad, para compartir la verdad con ellos y luego orar por ellos, amén, para levantarlos al Señor. Tristemente, a veces algunos cristianos no entienden esto y siguen regresando al chiquero, no guiados por el Espíritu, sino por el orgullo. Voy a arrastrarlos al reino de Dios. Nadie es arrastrado al reino de Dios. O a través de esta idea, tengo que salvar al mundo. No, yo predico, comparto el Evangelio, rezo por la gente, no puedo salvar a nadie. Entonces, si estoy, ya sabes, lanzando semillas por aquí y esas semillas no se quedan y hay un perro agresivo que sale, por así decirlo, un cerdo, mira, me voy a mover a la siguiente ciudad y lanzaré algunas semillas por allí, porque solo tengo tantos días aquí en la tierra y quiero ser productivo en lo que Dios me ha llamado a caminar. Otra nota aquí, escucha, con perros y cerdos, y la descripción de eso describe a los impuros o no salvados. No te preocupes, porque a veces la otra reacción es que la gente se esconde en una esquina porque piensan que estamos aquí para complacer a perros y cerdos. No estamos aquí para complacerlos a ellos, estamos aquí para complacer al Señor Jesucristo. Y muchas veces Satanás usará a estas personas porque hay algo en nuestra naturaleza caída que quiere ser amado y aprobado por todos.
Esa es una conciencia cauterizada. Tenemos que morir a eso. Tenemos que esforzarnos por ser aprobados por Dios. Ahora de nuevo, si estás siendo un idiota por Jesús, eso es una viga. Me arrepiento de eso, pero absolutamente no nos sentimos intimidados ni de nuevo aterrorizados por los perros y cerdos. Nos movemos con sabiduría y permanecemos en la verdad hasta el día en que vayamos a casa con el Señor. Amén. Y fíjate en el versículo 7. Pide y se te dará, busca y encontrarás, llama y se te abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. De nuevo, el Señor nos dijo que no oráramos con repeticiones vanas en nuestra oración. Sería como un mantra donde tu mente se desconecta y con eso viene todo tipo de tonterías. Él dice que no hagamos una repetición vana, pero aquí nos encarga orar fervientemente. Orar por una cuestión, pedir, buscar, llamar, buscar a Dios a cada paso, pero esta es la imagen de hacerlo con fervor. Pido, luego busco y luego llamo. No es pido, number, pido, busco y llamo. ¿Es esto porque Dios necesita nuestras oraciones para hacer su voluntad? No, aunque sí honra las oraciones de fe. Esto se debe a que nuevamente nuestra fe está siendo moldeada. Dios nos está moldeando para hacernos, así como preparándonos para recibir lo que Él tiene para nosotros en su tiempo perfecto. Y es una tristeza cuando alguien tiene una carga en su corazón o hay algo por lo que se ha movido a orar y comienzan a pedir y Dios los escucha y comienza a actuar a su favor y luego fallan en buscar y llamar. No lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero en 2 Reyes, del 13 al 15 hasta el versículo 19, Eliseo, que vino después del profeta Elías, está ministrando a los reyes de Israel, al rey de Israel, y a través de los tiempos los reyes de Israel eran bastante malvados, pero Dios aún tenía un corazón para ellos y nuevamente quería ver arrepentimiento y demás. Tenían problemas con Siria y Siria los estaba castigando, así que Elías les trae una palabra, les dice que tomen una flecha y la disparen por la ventana y básicamente les da un mensaje profético. Una palabra sobre la liberación del Señor para Israel y luego dice, ahora quiero que tomes una flecha y quiero que golpees el suelo, y dice que tomó la flecha, la golpeó 3 veces y se detuvo. Y fíjate en el versículo 19, y el hombre de Dios se enojó con ellos y les dijo, deberías haber golpeado 5 o 6 veces. Entonces habrías golpeado a Siria hasta destruirla, pero ahora solo golpearás a Siria 3 veces. Mira quién era realmente, quedó expuesto y solo golpear eso 3 veces es casi como si estuviera apaciguando al profeta. Es casi como una imagen de, sí, estamos un poco dependientes de Dios, así que 3 golpes. Y él dijo, deberías haber tomado eso y golpearlo en el suelo al menos 5 o 6 veces. Esto es una imagen de pedir, buscar y pedir tocando a la puerta. Es una imagen de la oración ferviente. Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Amigos, esta es la historia o la parábola de la viuda y el juez injusto, donde Jesús dijo que los hombres deben orar siempre y no desanimarse. Recuerda que había una viuda que tenía un problema, ella necesitaba justicia y había un juez que no temía ni a Dios ni a los hombres. Pero la viuda lo molestaba día tras día. Ven a atender mi caso, hazme justicia. Finalmente Uri llegó al punto en el que incluso dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, al menos hizo un juicio justo sobre sí mismo. Sin embargo, esta viuda me molesta, la vengaré, no sea que con su venida continua me agote. Ahora necesitas entender lo que se está diciendo aquí. Esto no es un llamado a cansar a Dios. Él es Dios, no vas a cansar a Dios. Esto no es un llamado a voy a aguantar la respiración hasta que consiga lo que quiero de Dios. Esta viuda, mira la verdad detrás de esto. La viuda entendió que este juez es la única persona que puede atender su situación. Así que estaré allí por la mañana, estaré allí cuando él se vaya a almorzar por la tarde, estaré allí después del trabajo y lo molestaré porque es el único que puede cambiar la situación. Dios quiere que nos acerquemos a Él de esa manera. Voy a pedir, buscar y llamar porque todo depende de Dios. Y voy a llamar a Dios y clamar a Dios. Sí, habrá cosas que tendré que hacer en el camino. Puede que haya cosas que necesite ir e indagar y demás. Pero primero y ante todo, rezo. No pido y digo, está bien Dios, ya lo tenemos de aquí en adelante. Pido, busco, toco, sigo buscando al Señor. Y luego nota el gran ánimo
que Dios nos da en lo que dice a continuación. Y esto me anima mucho, me ha animado esta semana. Él dice, ¿o qué hombre hay entre ustedes que sea digno? ¿Quién, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Qué truco tan sucio sería ese, verdad? Oh, papá, ¿puedo tener un sándwich? O aquí tienes, chupa una roca. Quiero decir, ¿qué trato tan sucio? O si pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, miren, el Señor acaba de hacer un juicio, ¿verdad? Son malos, no juzguen para que no sean juzgados. Señor, no, eso es un juicio justo. La ley declara que son pecadores. Y Dios dice esto de nuevo, no para derribarnos, sino para fortalecer nuestra fe. Son pecadores. Eres malo. Esperemos que todos podamos admitir que somos pecadores salvados por gracia, ¿verdad? Posicionalmente estamos bien con Dios. Prácticamente estamos creciendo en Dios, estamos resolviendo las cosas. Alabado sea Dios. Él será fiel para completar la obra que ha comenzado en nosotros. Si eres malo y sabes dar buenos regalos a tus hijos, esto va a resonar con la mayoría de las personas. La gente ama a sus hijos. La gente, mira, aprendí hace mucho tiempo, hombre, si ayudas al hijo de alguien, van a verte de una manera diferente. Nos esforzamos para ministrar a los niños en esta iglesia por dos razones. Jesús ha dejado que los niños pequeños vengan a nosotros, pero también vemos que cuando ganas al niño, a menudo ganas a su padre, ganas al adulto. Es una técnica de evangelismo, se llama ser astuto, lo cual el Señor nos ha llamado a ser. No es manipulación. Compartimos el evangelio con ellos con la esperanza de que lo lleven a casa a mamá y papá y ellos se salvarán y nacerán de nuevo. Otra vez, y a la gente le encanta eso. A la gente le encanta cuando sus hijos vienen a la escuela bíblica de vacaciones y les gusta. Aprendí entrenando softball durante años. Vaya, cuando tomabas a ese niño bajo tu ala, especialmente al niño torpe que no puede lanzar, y trabajas con ellos, los animas, les das confianza y al final del año finalmente logran su primer hit. Oh, hombre, eres lo máximo. Nuevamente, no por manipulación. Mi intención siempre fue, ahora puedo compartir a Jesús contigo. Y hay personas en esta iglesia hoy por entrenar softball en Colony Field porque ministramos a sus hijos. Y sembraron en sus hijos. Nosotros entendemos esto, amamos a nuestros hijos. Y él decía, ustedes son pecadores y aman a sus hijos. Y si tu hijo pide algo bueno, no le vas a dar algo malo. Ahora fíjate en la transición, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Él no tiene pecado. Nos ama más de lo que podríamos amar a nuestros hijos. Oh no, yo amo más a mi pequeño Johnny. No, Dios te ama a ti y a nosotros más de lo que podrías amar a tus propios hijos. Lo demostró al enviar a su Hijo a morir por nosotros mientras éramos pecadores. Qué aliento es pedir, buscar y llamar, sabiendo que el Padre Celestial quiere dar buenos dones a sus hijos. Cuando pedimos, nuevamente, Él es el dador de buenos dones. Santiago 1:16. No se engañen, mis amados hermanos. Todo buen don y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay variación ni sombra de cambio. Y nuevamente es una exhortación a pedirle a Dios que da buenos regalos, pero a pedir buenos regalos. ¿Y cómo sé si un regalo es bueno o malo? Son las cosas que Jesús pediría. Estamos llamados a pedir en el nombre de Jesús. Juan 14:13, lo que pidáis en mi nombre, eso haré. ¿Significa esto que es una pequeña firma? Dios, realmente quiero $3 millones y quiero ponerme en forma sin ir al gimnasio. Así que en el nombre de Jesús, tada, no. Ponerse en forma estaría bien, pero hay que hacer ejercicio y trabajar duro está bien. Deberíamos estar haciendo eso. Y eso sería una mejor oración. Señor, ayúdame. El ejercicio tiene un poco de provecho y me llamas a trabajar y me llamas a ser un buen administrador, etcétera. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Esa es una oración bíblica. Esas son cosas buenas. Y Dios, si quieres darme 3 millones, que se haga tu voluntad. Pero si sucede, necesito administrarlo bien. Absolutamente. Así que mira, a veces pedimos malos regalos, gracias a Dios, al igual que cuando nuestros hijos piden malos regalos. Quieren una serpiente en lugar de un huevo, ¿no? O un pescado. No, vas a cenar pescado esta noche. Y algunas de estas oraciones no se responden hasta que llegamos a la gloria. Ahora nota el versículo 12. Él dice, por lo tanto, con esto dicho, esto se basa en lo que él acaba de decir sobre dar buenos dones y pedirle a Dios buenos dones, dar buenos dones a nuestros hijos. Entonces todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Entonces lo que él está diciendo aquí es, sí, Señor, bendíceme, sí, queremos buenos dones, pero si luego me doy la vuelta y digo, pero Dios, maldícelo a él, no quiero que le pase nada bueno y le haré cosas malas, pero oh Señor, hazme cosas buenas. Eso se llama una oración de insistencia,
lo que se llama bendíceme contra ellos, ese tipo de cosas. Eso es hipocresía. Estamos llamados a nuevamente orar por nuestro enemigo. Estamos llamados a bendecirlos. Estamos llamados a ministrarles si hacemos un juicio justo. A menudo, de nuevo, si vas a caminar con el Señor, vas a tener enemigos. Es una guerra espiritual. Mira, hay una guerra en marcha y la gente piensa, oh, son los republicanos y los demócratas. No, es el Señor Jesucristo y el enemigo de tu alma. Y esos tipos se están fusionando bastante rápido. Y creo que al final encontraremos la iglesia, la verdadera iglesia aquí y el sistema de la bestia por aquí. Y entonces, mira, oramos por otros o queremos hacer el bien a otros. Queremos bendecir a otros como le pedimos a Dios que nos bendiga. Puede que tus oraciones no se escuchen porque quieres que Dios te bendiga, pero esperas que Dios los maldiga a ellos. O sales y los maldices y no les haces a ellos lo que quisieras que Dios te haga a ti. Lo que ellos te hagan a ti. Observa lo que dice aquí, esta es la ley de los profetas o esto es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un libro de amor. El juicio justo debe hacerse por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego noten Mateo 22, 33 o 37 y terminaremos con estos dos últimos versículos. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Así que de nuevo está hablando de amar aquí, amar a Dios primero. No puedes amar a tu prójimo si no amas a Dios primero, y puedes amar a Dios porque Él te amó primero. Entonces no juguemos de nuevo plank eye, voy a decirlo aquí, oraciones de plank eye. Aquí es donde tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. Júzgate a ti mismo hoy. Míralo, oh, bendíceme Dios. Pero ¿tienes odio en tu corazón hacia otros? Oh Señor, ayúdame a idear un plan para vengarme. ¿Sabes? No. Señor, ¿cómo puedo bendecirlos? ¿Y qué tal ser honesto con Dios? Los odio. Sácalo de mí, Dios. Quítame esta viga del ojo para que pueda ver claramente, para que no los vea a través de mi odio hacia ellos, sino de tu amor por ellos y que tú moriste en la cruz por ellos. Y sí, odias el pecado, pero alabado sea Dios, amas a los pecadores. De lo contrario, todos en esta sala estaríamos en problemas. Finalmente el 13 de 14, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Y hay muchos que entran por él, es muy aleccionador, porque estrecha es la puerta y difícil el camino que lleva a la vida. Y son pocos los que la encuentran. Solo hay una puerta, solo hay una forma de vida, la vida eterna e incluso una vida abundante aquí en la tierra. Y esa vida abundante son los frutos del Espíritu de Dios y caminar en la fuerza de Dios. Solo hay una manera, solo una puerta, es un camino estrecho. ¿Estás listo para esto? En la puerta de ese camino no dice coexistir, dice Jesús Cristo. Jesús es el único camino. Es un camino estrecho, es Jesús. Solo Jesús. Jesús dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta. Si alguien entra por mí será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Y aquí es donde algunas personas dicen, oh, no prediques a Jesús, no digas que el Evangelio es el único camino para salvar a la gente, no juzgues para que no seas juzgado. Ustedes cristianos juzgándome, diciendo que Jesús es el único camino. Oye, tranquilo, esto es justicia. Jesús dijo que Él es el único camino. Eso lo dijo Jesús. ¿Es Jesús un mentiroso? No, Jesús habla la verdad. Es aún más audaz. En Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo Jesús. ¿Cómo puede ser el único camino? Es porque tenemos un problema de pecado. Y aquí es donde necesitamos hacer un juicio justo sobre nosotros mismos. La ley es un tutor que nos muestra que somos pecadores y que necesitamos a Jesucristo. Jesús vivió una vida sin pecado según la profecía. Él fue a la cruz para expiar nuestros pecados, para que nuestros pecados sean lavados cuando invocamos al Señor Jesucristo y podemos entrar por la puerta estrecha hacia una vida abundante y una caminata con Dios, sabiendo que entraré a la vida eterna después de salir de esta vida para estar con el Señor por siempre y siempre y siempre. Solo Jesús quita el pecado. Bueno, eso es un poco juzgador hacia los musulmanes. Mahoma no quita ningún pecado. Ese no es el Dios de la Biblia, por cierto, si estás como confundido con eso.
Dicen que hay un solo Dios, su nombre es Alá, no tiene ningún hijo. O eso es juicio, Steve, estás juzgando. No, eso es un juicio justo. Dios tiene un hijo, su nombre es Jesucristo. Él murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó de la tumba. Solo Él y solo Él puede salvarte. Él y solo Él es el único camino. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Tenemos que estar en Él, y como estoy en Él, me arrepiento y creo, confío en Cristo. Es un camino estrecho, pero está abierto para todos. Quien invoque el nombre del Señor será salvo. Él dice que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Esta es una vida de pecado y eternidad en el infierno. Estás como, ¿cómo es que es tan amplio? ¿Cómo es tan ancho? Escucha, es cualquier otro camino que no sea la fe en Jesucristo. No es que tienes todos estos campamentos, están los que tienen fe en Jesús y los que están fuera de la fe en Jesús. Y podría parecer un desfile donde tú sabes, vienen los budistas y así por el estilo, pero están marchando porque no ponen su fe en Jesús y solo en Jesús. Y luego tienes, ya sabes, al grupo de los que quieren hacer el bien. Oye, somos los bienhechores, aquí venimos, hermano. Estás en un camino ancho que lleva a la destrucción. No hay ninguno que sea bueno, ni uno solo. Y luego están las personas, tal vez en el fondo, que saben que son pecadores y sin embargo están en el camino ancho. A menudo son los más fáciles de convencer porque ya conocen las malas noticias. Les dices, oye, aquí hay buenas noticias, ven al camino estrecho. Jesús quiere salvarte y cuidarte, pero todo es un solo camino porque es un camino sin Jesús. Es cualquier cosa que no sea Jesucristo. Y tristemente, y puedo decir esto, haciendo un juicio justo basado en este versículo, la mayoría de la gente prefiere servir a su propio vientre, suprimir la verdad de la injusticia, hacer lo que quieran durante 70 años y pasar la eternidad en el infierno, que morir a sí mismos y confiar en Jesucristo. Viven una vida en la tierra sin Jesús y tendrán una eternidad en el fuego sin el Señor. Eso entristece mi corazón. Eso debería afligir nuestros corazones. Eso debería mover nuestros corazones. Ahora, último punto aquí. Él dice, estrecha es la puerta y difícil el camino que lleva a la vida y pocos lo encuentran. Si encuentras o entras por la puerta estrecha, ¿por qué? Porque es un camino difícil y algunos dicen, ¿qué tiene de difícil? Solo tienes que creer y eso es verdad. Juan 6:47, en verdad te digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Es un regalo gratuito, alabado sea Dios. Pero aquí está el detalle, aquí está, si quieres usar la palabra, la salvedad. Es el único regalo gratuito. Eso te costará la vida, pero ganarás tu vida. A mucha gente le gusta la idea de ser salvado por Jesús. Hay una gran diferencia entre una oración de pecador y la fe salvadora. Una oración marcada por la fe. Una oración que realmente clama al Señor, sálvame, lávame. Estoy caminando contigo, Señor, y ves si haces esa oración y es una oración sincera y oraste con fe salvadora, tienes que llamar a tomar tu cruz y seguirlo, o Dios te pondrá en una cruz y atraerá tu atención. Porque Él castiga y reprende a quienes ama. Fíjense en Lucas 9:23, les dijo a todos, si alguien quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Quien quiera salvar su vida, la perderá. Quien pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿Qué gana el hombre si obtiene el mundo entero y él mismo se destruye o se pierde? Somos salvos por gracia mediante la fe y ahora estamos llamados a caminar por fe. Tomo mi cruz y sigo al Señor. Y la vida de un cristiano es una vida de ser estirado, es una vida de crecimiento, es una vida a veces marcada por pruebas y tribulaciones y persecuciones. Pero si dices, estoy salvo, pero no voy a tomar mi cruz, si realmente eres salvo, entonces Dios absolutamente te llevará al cobertizo. Absolutamente lo hará. Y yo preferiría tomar mi cruz y seguir a Jesús que estar encerrado en el cobertizo. Porque el cobertizo no es divertido. De hecho, cuando estás allí, lo he dicho muchas veces, el pastor Steve ha escrito mi nombre que está tallado en varias de las paredes de allí. Pero ahí es donde se diferencian las ovejas y las cabras. Huyó. No se trata de perder tu salvación.
Esto se trata de la verdadera fe en el Señor. Y si hay verdadera fe en el Señor, caminamos por fe. Y cuando no lo hacemos, Dios te ama mucho más de lo que tú amas a tus hijos. Él va a corregirte. ¿Qué padre que ama a su hijo no corrige a su hijo? Un padre que se ama más a sí mismo que a su hijo. Un padre que no ve a largo plazo. Un padre que no ama a Dios porque no está reconociendo la palabra de Dios. Recuerden a los padres hace años teniendo problemas con sus hijos. Necesito un libro para criar a mis hijos. Proverbios, bueno, no quiero eso, habla de azotes y corrección. Proverbios, no estás amando a Dios. No me sorprende que tus hijos estén en rebelión. Esto es rebelión en la que estás y a veces ellos están en rebelión por su cuenta. Es un camino estrecho, es un camino difícil, pero es el buen camino. No hay nada mejor que vivir para el Señor. Es vida abundante, es vida eterna. Escucha, es una buena vida, es una vida emocionante. Vives para Él, quien es digno de vivir para Él y también de morir por Él. Necesitamos algo así para vivir hoy y eso solo se encuentra en Jesucristo. Pongámonos de pie y cerremos con una oración. Bueno, Padre Celestial, bendecimos y alabamos tu santo nombre. Te damos gracias porque eres tan bueno con nosotros, Señor. Hay tanto que asimilar aquí, Dios. Tanto dicho en estos 14 versículos. Apenas hemos rascado la superficie. Ayúdanos en estas cosas, Dios. Ayúdanos a caminar con tu corazón y mente en estas cosas, Dios. ¿Qué es caminar como un hombre de Dios que te agrada? Es una sala llena de pecadores que necesitan un Salvador. Es una sala llena de pecadores que necesitan caminar en la verdad. Te agradecemos que seas misericordioso, que tengas compasión y que nos ames. Tal vez estás aquí hoy, sabes que estás en eso. Camino amplio, dirigiéndote hacia esa puerta ancha y sabes que necesitas al Señor Jesucristo. Los brazos del Señor están abiertos para ti. Él dice, quien quiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Llama a Él hoy. Mira, la fe y el arrepentimiento están mezclados porque llamar a Él como Señor significa que me estoy alejando de lo que sea mi Señor. Estoy poniendo mi fe en Jesucristo. Sé el Señor de mi vida. Ayúdame, Señor. Encuéntrame donde estoy. Él está listo para hacerlo ahora mismo. Señor, en ese lugar encuéntrate con ellos donde estén. Tal vez estés aquí esta mañana y hasta jugando con Dios y es hora de ser real con Él. Llévaselo al Señor, tráelo a la luz. Te sorprenderá cómo Dios te encontrará donde estás y te ministrará. Le encanta la audacia y la humildad. Ven ante el Señor, es bondadoso. Elevemos nuestras voces a Él mientras cerramos con esta última canción.